Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios del profesor Pinto Perrini. En esta oportunidad vamos a conversar qué se entiende por escuelas del pensamiento contable. En primer lugar, tenemos que socializar qué se entiende por pensamiento contable. Y para eso me voy a atribuir la la patudez de presentar este concepto. Las escuelas de pensamiento son agrupaciones de teorías que tienen características comunes, ya sea en sus concepciones cognitivas, periodos históricos o por postulados particulares sobre hechos o aspectos determinados que las diferencian. Cada palabra, cada frase está pensada, porque son escuelas de pensamiento, son agrupaciones de teorías. ¿Qué son las teorías? Lo vamos a conversar más adelante. Pero las teorías en el fondo son respuestas que se dan a algo que tienen características comunes. Ya, esas características comunes, ¿dónde? En su concepción cognitiva, es decir, su concepción de cómo se conoce, se agrupan porque tienen un periodo histórico común o porque sus postulados sobre hechos o aspectos son particulares y que se repiten en ese conjunto de pensamientos. Ahora, cuando una persona pertenece a una escuela, puede ser porque esa escuela se reconoce así en ese momento, ¿no? Por ejemplo, todos los que pensamos en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, por ejemplo, sobre algo, nos sentimos identificados, se manifiestan. Todos los que piensan en la Universidad de Santiago piensan de esta manera, que se diferencia como piensan en la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Puede darse que contemporáneamente se han definido así, se han identificado de esa manera. O posteriormente alguna persona se da el trabajo de postular una estructura, una clasificación del pensamiento. Por lo tanto, eso es importante entenderlo y por eso se habla de una escuela porque alguien, un pensador, después estructuró, clasificó las distintas postulados. Bueno, ¿qué se entiende por teoría? Para tener un concepto, para difundir, para conversar sobre un concepto hay que tener una fuente. Podemos utilizar un clásico, don Ferrater Mora, un estudioso que estableció un diccionario bastante largo y clásico, y establece que teoría es una contemplación de un hecho sobre el cual se hace una reflexión. Nace de la inspiración filosófica y o científica. La reflexión es una respuesta que es empíricamente demostrable o, en último caso, aceptada como respuesta válida. Entonces, ¿qué es el aporte que nos da Ferroter Mora? Dice que con teoría es una reflexión, es un postulado, es algo sobre, es un conocimiento sobre algo. Podríamos decir de que es una respuesta, como bien lo dice, de un fenómeno. Ahora, esa respuesta tiene una consistencia empírica, se puede demostrar. Eso es el postulado empírico de Ferrater Mora. Por lo tanto, teoría es una respuesta, es un postulado a un fenómeno. Hay otras propuestas de teoría, como por ejemplo Richard Benan Bywater, que establece que una teoría científica es un sistema deductivo que nace de un proceso científico con hipótesis y un proceso que garantiza sus resultados. Por lo tanto, la teoría, desde el punto de vista que a nosotros nos importa, surge de un proceso de investigación. No es como comúnmente se dice, mi teoría es esto, o en teoría esto debería ser. No es una cuestión antojadiza, no es una propuesta trivial, algo vulgar, sino que es fruto de una reflexión científica, fruto del método científico, fruto de un proceso de investigación. En materia contable, los autores John Christensen y Joel Ben Dembski dicen que la teoría es el conjunto conocimiento que nace de una investigación y que permite responder a fenómenos de interés científico. Es decir, es conocimiento que explica o pretende explicar un conjunto de fenómenos.
Estos pensadores, estos autores son contadores y establecen que la contabilidad, la teoría contable, vendría siendo un conjunto de conocimiento. Por lo tanto, las teorías contables son postulados, reflexiones que emanan de un proceso científico dedicado al fenómeno contable. Ahora, el fenómeno contable evoluciona, tiene distintos postulados, nos vamos a quedar con uno solo para seducir la discusión. La profesora de la Universidad del Litoral, de Santa Fe Litoral, Santa Fe de Argentina, Leila Di Russo, dice que la contabilidad es el sistema de información que proporciona respecto de la empresa datos válidos, dinámicos, diversos y especializados. Por lo tanto, la teoría contable sería conocimiento vinculado a la información de las empresas. Me permito ofrecer una propuesta de teoría contable que desarrollamos con la colega Valeria Pérez de la Universidad Nacional Litoral de Santa Fe en un paper que publicamos el año 2013, que la teoría contable es el conjunto de conocimientos y aproximaciones de la realidad a través del método científico vinculado con las revelaciones de información de las entidades económicas y sociales. Por lo tanto, la teoría contable son todo el conocimiento de cómo se revela la información respecto a entidades, ya sean económicas o sociales. Don Mario Biondi, el caballero mayor que está sentado ahí en la mesa, visitó la Universidad Nacional del Litoral años atrás, caballero ya falleció, en paz descanse, y en una charla conversó sobre sus temas contables, una amena discusión, y él plantea que la teoría contable es el conjunto de pautas de exposición y de evaluación, medición, que posibilita el uso de toda esa valiosa herramienta que es la contabilidad. La teoría contable, en nuestra opinión, en la opinión del profesor Biondi, responde a dos orígenes. La teoría doctrinaria, es decir, la opinión de los autores, y se concentra en dos formas, las llamadas escuelas contables, que es lo que vamos a desarrollar en esta presentación, y las corrientes de opinión, que en el fondo serían opiniones que todavía no están encasilladas en alguna escuela. Y la teoría contable normativa, es decir, los marcos conceptuales. En el mes de julio nos reunimos unos profesores del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago y convenimos el siguiente esquema. Existe una teoría general contable, que es la base de la contabilidad, el concepto de partida doble, el concepto de asiento, el concepto de libros, el concepto de registro, el concepto de activo, pasivo, el concepto de pérdida, el concepto de costo. Todos esos son conceptos, teorías, postulados que la ciencia contable utiliza como base para desarrollar todas las teorías contables específicas que podríamos agrupar en las distintas escuelas, pero todas tienen un trasfondo común, todas hablan de esta concepción de la contabilidad. Y cuando hay distintas acepciones o distintas influencias que diversifican la forma de ver la contabilidad, tenemos distintas escuelas, tenemos distintas teorías. Por tanto, la contabilidad, las teorías contables, es cuando el contador o el investigador contable analiza la realidad económica, financiera y social o social de una entidad. ¿Qué entendemos por tales conceptos? Es importante precisarlos porque muchas veces dicen la información económica y financiera y contable, como si la información contable fuera distinta de la información económica y financiera. La información contable es económica, es decir, analiza la capacidad de generar resultados. La información contable es financiera, es decir, analiza la capacidad de administrar el efectivo de las entidades, de los recursos. Y ponemos una nueva situación, un nuevo elemento, que la información contable también es social, porque analiza la capacidad de las entidades, concepto genérico,
para exponer valores sociales. Ahora, ¿qué son valores sociales? Ahí hay una discusión bastante interesante, de la cual la contabilidad no está ajena, porque obviamente los valores sociales van mutando en la medida que la sociedad va cambiando. Esa será materia para otra presentación. Vamos viendo entonces las escuelas contables. Vamos a desarrollar el ejercicio de clasificar estas escuelas. Algunos autores plantean que existen las escuelas pre-Pacioli o de la partida única. La partida única es algo consubstancial al desarrollo cultural, económico de la humanidad. Desde que surgieron los números, surge la contabilidad porque los números, especialmente los babilónicos, registraban, anotaban, cuantificaban lo que tenían. Y la partida única es expresar lo que se tiene, sin importar de dónde viene, sin exacerbar o extender el análisis, el discurso de dónde vienen esos recursos, de dónde vienen el uso de esos recursos. La contabilidad está amarrada con el control. El imperio quechua, que campeó en el periodo prehispánico, siglo XII, XIII, XIV, en Sudamérica, tenía un sistema de contabilidad. El chasqui, que era el mensajero del Inca, recorría el imperio llevando el control de la recaudación de los impuestos que sus distintos pucará, fortaleza quechua, recaudaban. Por lo tanto, el chasqui, perdón, recorría el camino del Inca por todo el imperio, llegaba por Santiago, cruzaba el camino del Inca, tomaba el metro, se iba por Apoquindo hacia abajo, y recogía la información del último pucará del imperio, que era una parte que queda en el Cerro Chena, en San Bernardo, cuyas ruinas todavía están a la vista, y se anotaba a través de este quipus, que era un cordón, una cuerda con distintos cordones, donde se anudaban la recaudación que había. Todos esos eran registros rudimentarios, pero eran registros contables con la concepción de partida única. Obviamente que el chasqui, cuando hacía esas anudaciones, decía, oh, estoy haciendo una contabilidad de partida única. No, ahora con la perspectiva histórica decimos que eso es partida única. En la Edad Media también se utilizaba este registro y habían instituciones como por ejemplo la Orden de los Caballeros Templarios, que aparte de andar peleando en Tierra Santa, era una orden militar que tenía tenía fuerza, tenía fortalezas, tenía castillos que eran muy seguros, y donde los señores feudales le mandaban, los reyes también, a guardar sus tesoros. Por lo tanto, los caballeros templarios en sus castillos comúnmente guardaban riquezas de terceras personas. Y a esas terceras personas tenían que darle información. Y esa información es decir, lo que tenían. Por lo tanto, tenían que registrar sus anotaciones en libros que tenían una sola concepción. Aquí tenemos una copia de un libro contable de la Edad Media, donde ustedes verán que son solamente letras, porque la letra era lo importante en la época, el número era la mención, por lo tanto se decía, tengo tantos onzas de oro que corresponden al conde de Champaña, que nos dejó tal día. Entonces ahí está anotado qué es lo que dejaron y qué es lo que se ocupó, y ahí está guardado. La glosa era lo importante que tenía eh, el registro contable de la partida única. Obviamente solamente era el recurso de lo que se tenía registro, pero no se anotaba, no se dejaba concepción ni exposición de quién había generado ese recurso. Es por eso que primitivamente uno de los primeros esbozos o postulados de la partida doble lo tenemos con Benedetto Cotruglio, que escribió este libro de la mercantura et del mercante perfecto, que habla de cómo se deberían registrar las transacciones. Este libro es anterior
al año 1494, que es cuando Lucas Pacioli publica su Suma Aritmética, en uno de sus capítulos, el capítulo noveno, es el tratado noveno, el capítulo 1, habla de las cosas que son necesarias al verdadero comerciante y del control para saber llevar bien un libro mayor con su diario en Venecia y así también en cualquier otro lugar. Lucas Pacioli es posterior a Benedetto Cotrulio y leyó este libro. El problema es que este libro de Benedetto Cotrulio y muchos otros más seguramente que hablaban de la partida doble, estaba manuscrito. Por lo tanto, la Suma Aritmética de Lucas Pacioli es el primer libro que llega hasta nuestros días y que fue difundido por la imprenta. Por lo tanto, se le da la paternidad a Lucas Pacioli de la partida doble porque hay registro de él hasta nuestros días gracias a la imprenta. Quizás hay otros autores que manifestaron esto. Una vez escuché de un árabe, pero no tenemos registros de ello. Por lo tanto, Lucas Pacioli es el autor porque se le atribuye la paternidad, porque hay evidencia que lo escribió. El libro de Benedetto Cotrulio, la impresión y la difusión de ese libro es posterior del año 1500 y tanto, pero el libro de Pacioli fue impreso antes. Pero el manuscrito de Cotrulio es antes que Pacioli escribió su libro. Por lo tanto, se piensa que Lucas Pacioli leyó el manuscrito de Cotrulio. Bueno, independientemente de quién fue el padre de este postulado, lo central de esto es la partida doble, donde es una cuestión que hoy día nos parece como de perogrullo, pero es bastante interesante. El balance, que es la comparación de los activos, pasivos y patrimonio, es un balance que equilibra las fuentes a la mano izquierda de los usos de los recursos. Por lo tanto, una empresa cuando muestra sus activos, que es decir, todo lo que tiene, da un listado de bienes que tiene, ya sea efectivo, maquinarias, existencias, edificios, y los valoriza. Y esa valorización lo expresa de alguna manera, numéricamente, y al otro lado equipara el valor de esos bienes con las fuentes. Y dice que esa fuente viene de terceros o viene del dueño, es decir, del patrimonio. Y ahí uno puede dimensionar si los bienes que tiene realmente pertenecen a los dueños de la empresa o a los externos préstamos o en qué medida depende de los proveedores. Ese postulado es fundamental y es la piedra angular de la teoría contable, de la concepción de lo que se tiene y lo que se debe. Por lo tanto, hasta atrás podríamos hablar de todas las escuelas prehistóricas, pre-Pacioli. Y de ahí para adelante una serie de concepciones sustentadas en este punto de la partida doble que han reflexionado sobre cómo se tiene que reflejar la situación económica y financiera y posteriormente en nuestros días social de las entidades. Vamos a desarrollar estas escuelas modernas post-Pacioli con un paper, información de don Jorge Tuda Pereda, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que agrupa las escuelas según su vinculación con la regla económica, según su utilidad al servicio de la toma de decisiones por los usuarios, según su condición de deber de la entidad económica, consecuencia de la responsabilidad social de ella, y según el carácter de la disciplina científica y formalizada. Esos son los criterios que él utiliza para establecer las siguientes escuelas. La primera escuela que él menciona es la escuela contista, es decir, la escuela que relaciona la contabilidad con cuadros estadísticos que reúnen transacciones homogéneas, es decir, las cuentas. El principal exponente es
el italiano, el francés, perdón, del aporte, del año 1685, con el Traité de la Ciencia de Négociants et de Tenue de Livres, es decir, Tratado de la Ciencia de la Negociación y la Teneduría de Libros. Y ahí establece principios de cómo se registran las transacciones. Es la escuela más tradicional y la primera de la historia post-Pacioli, donde establece que la contabilidad está limitada al estudio y explicación del funcionamiento de las cuentas. ¿Cuál es el atributo esto de la cuenta? Como les digo, de las transacciones que tiene, de los bienes que tiene la empresa, de los activos o los pasivos, las reúne en estos cuadros, en estas identificación en cuentas. Y se realizan tantas cuentas como necesidad de información tengan los usuarios. En realidad no se pone no se pone en el punto de vista del usuario, del stakeholders, del tomador de decisiones, sino en la necesidad natural de tener más o menos cuentas en la medida que haya más o menos transacciones. El postulado básico es quien recibe un valor, es quien es siempre deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor. El concepto de deudor y acreedor es patrimonio de esta escuela que lo concibió de esa manera. Donde les vuelvo a insistir, aquí lo importante es el tratamiento de las cuentas. Otra escuela es la escuela del patrimonio, que surge a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, con su exponente que es Chris Stevens, que estableció la Ownership Theory, que es la teoría del propietario, donde se establece que sustentado las cuentas o sin sustentar en las cuentas, pero lo importante es la concepción de la contabilidad, donde la empresa es distinta de su dueño. Si la empresa tiene personalidad propia, también tiene patrimonio, bienes y derechos, créditos y obligaciones. Por lo tanto, la empresa en sí es una entidad y los dueños aportan recursos y son acreedores de la empresa, donde tienen derecho a exigir cosas. Pero la separación del dueño y del socio es fundamental para que la empresa tenga vida propia. De esa manera, el patrimonio está formado de activos a su favor y de pasivos en contra. Por lo tanto, se concentra mucho en la concepción de activo menos pasivo. Y lo importante, como les planteo, que los dueños son una persona externa de la empresa. Y eso es una forma distinta de ver los registros. Tenemos también la teoría lombarda o la escuela lombarda, que es del siglo XVIII, siglo XIX, perdón, con Francisco Vila como exponente, que elaboran teorías científicas vinculadas a la contabilidad con la administración, y Vila establece que la contabilidad controla a la administración al mostrar resultados de la gestión. Todas estas escuelas italianas del siglo XIX, a fines del siglo XIX, surgen por la necesidad de Italia de controlar la hacienda pública. Italia, al igual que Alemania, en 1870 se unifica. En Italia se unifica gracias al el efecto hegemónico del rey Víctor Manuel y establece esta unificación de la península itálica. Al unificarse es necesario que todos esos reinos tributen al central y el central exige una rendición de cuentas y empieza a administrar y empieza a controlar la recaudación y es por eso que se tienen que dar una serie de normas. Ahí la contabilidad empieza a ser normativa y, y empieza a reflexionar de cómo controlar esta situación de la contabilidad y por eso que la contabilidad empieza a tener desarrollo gracias a estos pensadores italianos, siendo la escuela lombarda uno de los principales exponentes.
También está la escuela personalista, también es italiana y tenemos a Zerboni, que fue el ministro de Hacienda del rey Víctor Manuel, como representante. Los fundamentos conceptuales de la contabilidad se apoyan en las relaciones jurídicas que se vinculan con el patrimonio de la empresa. Y la contabilidad empieza a tener un carácter económico, se empieza a vincular con los factores de la economía. Que la contabilidad se apoya en las relaciones jurídicas es algo muy importante porque empieza a aplicar los conceptos jurídicos en el reconocimiento de activos y pasivos. Por lo tanto, como la contabilidad empieza a exigir que ciertos estados den tributos al estado central, al reino central, eso se hace a través de la exigencia de algunas normas jurídicas. Y de esa manera tenemos activo cuando hay alguna vinculación jurídica, algún dominio reconocido por el derecho. Es por eso que existe en esta escuela personalista la relación del patrimonio, pero el punto de vista jurídico, muy similar a la teoría del propietario, pero aquí el concepto de persona jurídica es muy importante en esta forma de ver la contabilidad, que a su vez establece un concepto científico de estas reflexiones. Reconoce a la contabilidad como la ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas, y abarca 4 partes distintas que tratan respectivamente del estudio de las funciones de la administración económica de las empresas con el fin de determinar las leyes naturales y civiles, según el cual las empresas se manifiestan y se regulan. Aquí hay una cuestión bien importante porque reconoce que las empresas son entidades que tienen comportamiento que siguen ciertos patrones. Y esos patrones pueden ser leyes naturales o leyes civiles, es decir, que emanan del derecho. De la organización y de la disciplina interna de las empresas, del cálculo, es decir, de la aplicación de las matemáticas a los hechos administrativos y de su demostración en el orden tabular, es decir, la expresión del libro mayor tabular, por así decirlo, donde se exponen todas las cuentas. Este factor es bastante importante porque esta escuela reconoce el hecho administrativo, pero traducido a números, y le da a los números el patrimonio de la verdad, de la medición, del estudio del método de registro destinado a la coordinación y a representar los hechos administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y sus efectos específicos, jurídicos y económicos, y manteniéndolos todos reunidos en una ecuación, que es la ecuación del inventario. Tenemos, siguiendo en estas escuelas italianas, la escuela controlista, con Flavio Vesta, su creador. Contrario al pensamiento personalista, pues señala que es menester abrir una cuenta, no por la relación de las personas, sino por el interés económico y de control. Y aquí es la base, desde mi punto de vista, del control de gestión, de la teoría administrativa de la contabilidad. Robert Anthony estaría inspirado con esta forma de ver la contabilidad, donde Flavio Vesta establece que la generación de la cuenta no es para evidenciar que una persona le debe a otro, sino que se establecen las cuentas por el interés del control y del interés de cómo se generan los recursos. Por lo tanto, la lógica de abrir una cuenta ya no es que si yo le debo dinero a alguien, sino cuando hay un interés para valorizar económicamente algo o para controlar algo. Distingue 3 fases: gestión, dirección y control, siendo la última donde actúa la contabilidad. Por lo tanto, el enfoque controlista le da un acento especial al control y empieza a sembrar los cimientos de la visión económica de la contabilidad. Es por eso que las escuelas económicas de la contabilidad, que es lo que campea realmente en nuestros tiempos, podemos reconocer una escuela norteamericana, una francesa, más que nada una europea, y la corriente económica deductiva. Estas
escuelas económicas, ya sea la norteamericana, francesa o la económica deductiva, reconocen lo permeable que es la contabilidad a los fenómenos económicos. Y es lógico, porque surgen en el siglo XX, donde se experimenta una expansión económica a fines del siglo XIX y específicamente en el principio del siglo XX, donde hay un incremento de la dimensión empresarial, donde el empresario está interesado en ver cómo le va bien y cómo le va mal. Y los negocios están, son veletas que las mueve el viento, que es las vicisitudes culturales, económicas, mundiales, como fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Cómo situaciones que ocurrían en Europa afectaban a los negocios sudamericanos. La demanda que tuvo Alemania del salitre para producir dinamita hizo que hubiera un auge en los negocios en Chile, de salitre. Se unifica Alemania y se unifica Alemania gracias por el reino prusiano. Necesitaba una importancia bélica. El primer ministro Otto von Bismarck fortificó el ejército alemán y eso necesitaba tener bastante dinamita, explosiones, nuevas armas. Pero como dependían de otro país, en Chile empezó a tener efectos, pero en Alemania después descubrieron el salitre sintético y de esa manera el salitre natural no fue necesario y bajaron los negocios. Las vicisitudes mundiales afectan a las entidades económicas, por lo tanto hay que saber lo que les sucede. Esos efectos, como la Primera Guerra Mundial, son factores tangibles, empíricos, que pueden afectar a las economías y que dejan fenómenos intangibles como los efectos inflacionarios que hay que controlar. Por lo tanto, hoy día estamos bien, mañana estamos mal, y todo eso obliga a la contabilidad a dar respuestas. Y si la contabilidad no se ordena en razón de esos fenómenos, no va a dar las respuestas pertinentes y se va a llenar de papeles sin poder decir qué es lo que pasa. Por eso que la contabilidad tiene que dar respuestas, tiene que dar respuestas empíricas, respuestas científicas. Ahí surgen las escuelas económicas que ya estando más tranquilos tienen más ordenado el escritorio y le dan las respuestas necesarias según las vicisitudes que emanan de la contabilidad. El español Leandro Cañivano, en el año 1975, estableció que nos encontramos, pues, con unas circunstancias que alteran totalmente el papel de la información contable. Se le pide que sea capaz de ofrecer una base de cifras realistas, que se adapta al medio, que los resultados calculados respondan a principios económicos, que su conocimiento verdadero evite la creciente descapitalización de las empresas. En suma, que el fin que anteriormente permanecía en un modesto segundo plano, surge con fuerza arrolladora, sobrepasando al que hasta ese momento ocupaba una totalidad prioridad. Los objetivos de la información contable, sin abandonar los estrictamente legales, quedaban más bien orientados hacia aspectos económicos de la actividad económica, empresarial. Esto tuvo algunos pequeños matices. En Europa aumentó el interés por la relación con la economía, alejándose del aspecto legal. Pero en Europa, reconociendo los efectos económicos, reaccionó más con un enfoque pragmático, buscando el beneficio verdadero, es decir, aplicando algún tipo de herramientas económicas cuantitativas para establecer el rendimiento económico de las entidades. Es por eso que se reconoce una escuela económica deductiva, la PAT, la Positive Accounting Theory de Watty Zimmerman, por ejemplo, y la normatividad, el interés por generar normas que uniformen la información.
En Francia hay distintas propuestas con la escuela francesa, donde Jean Boursiat, con el libro El Science de Philosophie Compatible, es decir, la esencia de la información comparable, contable, contable, René Delaporte, con la contabilité industrielle, es decir, la contabilidad de la industria, y Jean Dumarché con la teoría positiva de la contabilité. La contabilidad positiva, la teoría positiva contable, el año 1919, ya establecía esa situación, nombre que después fue copiado por Watt y Zimmerman. Los franceses establecían que la contabilidad es ciencia de las cuentas, la contabilidad analiza todo lo relacionado con los patrimonios privados y públicos, las funciones de la contabilidad son históricas, estadísticas, económicas, financieras, jurídicas, de ordenación, de comparación y de control, y el valor es la piedra angular de la contabilidad. Esos son los postulados específicamente que establecían de la escuela francesa, digamos la escuela europea. También los alemanes tuvieron bastante aporte, específicamente Eugene Schmallenbach, con su teoría del balance dinámico o el efecto Schmallenbach, que él establecía que el cálculo real del resultado de la empresa, es decir, se concentró el concepto de los costos fijos y variables, que debía demostrar cómo se generaba el ingreso de las entidades. Entonces, todas estas escuelas establecían, se reconocen como que utilizan métodos matemáticos para medir los efectos que emanan de la economía en las distintas entidades. Finalmente podemos hablar, y esto ya escapa del libro, del paper del doctor Jorge Túa, hablar de la contabilidad social, que es toda esta escuela que reconoce en las entidades económicas su vinculación con la sociedad. Y surge el concepto de sustentabilidad y balance social, donde existen personas que hablan de balance social diciendo que es esencial, con los mismos postulados de la contabilidad, se entrega información, y otros que hablan de un balance social prescindiendo de la contabilidad. Es por eso que existe una corriente contable, es decir, que se toma los principios de la contabilidad para responder a estas necesidades de información, y otra no contable, que se va a análisis más sociales. A su vez, existe dentro de esta corriente de la contabilidad ambiental y social postulados como la profesora Norma Geva de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que dice que la contabilidad puede expresar hechos sociales no tan solo numéricos, sino expresados de otras herramientas. Estas son más o menos las escuelas que podemos identificar, y obviamente esto es la punta del iceberg, se puede profundizar otros temas más. Por la atención prestada, muchas gracias.